Lorenzo, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de lo que más te gusta, imagino, que es un poco lo que estás haciendo, a lo que te dedicas en la vida, ¿no? Trabajas en biología molecular en el campo de la oncología. Oye, ¿y podías contarnos un poco los avances que ha habido en este campo tan importante que ha aportado tanto a la medicina y digamos, un poco pues al manejo del cáncer en este área, en biología molecular? ¿Qué destacarías? Pues yo creo que lo que hay que destacar en los últimos 15 años que se ha hecho con biología molecular en general, la genética y demás, es el descifrado del genoma humano, y sobre todo porque nos ha permitido utilizarlo como herramienta para entender mejor algunas enfermedades y en concreto, por ejemplo, el cáncer. Y el descifrado del genoma humano y la secuenciación nos está permitiendo ver todos los cambios genéticos que existen en el cáncer y en todas las células que existen dentro del cáncer. Mi trabajo en concreto pues, ha estado centrado en ese tema, en descubrir las diferencias entre pacientes y dentro del mismo paciente a lo largo de su desarrollo del tumor o del cáncer. Tú estudiaste aquí en España, pero trabajas fuera, trabajas en Londres, ¿no? Me licencié y me doctoré aquí en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y al final de mi tesis, en 2008, decido que quiero irme fuera. Quiero irme fuera a realizar un proyecto en concreto. Estuve haciendo diferentes entrevistas en sitios en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y al final elegí Londres porque la ciudad me fascinó, pero aparte el laboratorio era el mejor laboratorio que me ofrecía las técnicas adecuadas para testar mi hipótesis. Y ahí he estado, o llevo, desde 2008. He hecho dos etapas postdoctorales, una centrada en las células madre del cáncer de mama y la otra en la heterogeneidad del mieloma múltiple. Y hace unos meses he empezado un nuevo trabajo que es diplomacia científica. Soy el coordinador científico en la Embajada de España. Muy interesante. En Londres. De eso te preguntaré después, porque bueno, también es importante no solo la ciencia en el laboratorio, sino fuera del laboratorio, y con qué medios se dotan a la ciencia. Y ahí voy a preguntarte un poco. Tú ibas con un equipaje que habías hecho aquí en España, te habías formado en España. ¿Qué nivel tienen nuestros científicos en otros países? Bueno, esa pregunta es la que siempre nos hacemos. Yo es que creo que no confiamos mucho en nosotros, porque es obvio, tenemos una buena formación. No lo preguntamos por qué formación tienen los banqueros españoles o los policías españoles, siempre lo hacemos con los científicos. Sí, tenemos una muy buena formación y estamos muy bien valorados fuera, pero como también se valora a un buen científico joven francés o a un científico joven italiano. Se nos valora mucho la creatividad que tenemos y el hecho pues, de que podamos hacer muchos experimentos, muchas cosas con fondos muy reducidos en ocasiones. Hay un buen entrenamiento para eso. Sí. Si miramos el futuro de la investigación española, teniendo en cuenta cómo está en este momento, no sé, seguimos anclados en como un siglo atrás, ¿no? Pensando pues, aquello de que inventen ellos, ¿no? La famosa frase de Unamuno, que investiguen ellos. Seguimos un poco ahí. ¿Por qué somos tan reacios a adoptar la ciencia cuando es un símbolo de progreso y es necesario para el progreso? Lo cierto es que si te lees Los tónicos de la voluntad de Ramón y Cajal, la lectura es completamente aplicable a la situación actual, salvo la parte de la mujer, el capítulo de la mujer, el resto lo lees y dices, es que estás describiendo la situación por la que pasa España. España, tiene muchos campos de mejora, pero uno de ellos es el que la sociedad abrace de verdad la ciencia y la tecnología como un motor de progreso, como un motor de bienestar para la propia sociedad, ¿no? Y eso que Reino Unido, Estados Unidos y otros países lo han hecho mucho tiempo atrás. Reino Unido monta su primera, la Royal Society en 1660. Estados Unidos nace cimentada en ciencia y tecnología. España ha vivido un poco de espaldas, pero la sociedad en su conjunto, no solamente nuestros dirigentes, que son una parte de la sociedad, pero es el hecho de querer abrazarla, querer defenderla, querer apoyar a los científicos y eso. Tú ves, hay recortes en educación y en sanidad
y las calles están llenas, las manifestaciones están llenas, hay recortes en ciencia y van los científicos. La sociedad todavía no está detrás, todavía no entiende eso. Yo creo que falta mucha labor pedagógica. Es uno de los libros que más me han gustado, que he leído, es el The Geek Manifesto, es el Manifiesto Friki, escrito por Mark Henderson. En él dice que los preceptos de la ciencia, el método científico, el pensamiento crítico, debería inundar cada área de la sociedad, desde la sanidad, la educación, la política, para mejorarlas. Precisamente porque el pensamiento crítico es bueno y los científicos usan el pensamiento crítico continuamente. Necesitamos potenciar que España sea un país de ciencia y tecnología. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace actuando en diversos frentes, ¿vale? Los científicos con los propios científicos, los científicos con la sociedad, los científicos con las instituciones o con los políticos y los científicos facilitando colaboraciones entre los países. Necesitamos actuar en todos estos frentes para de verdad convencer a la sociedad de lo bueno que es hacer esto. No podemos estar pidiendo que lo hagan otros. Y del mismo modo que no podemos decir que inventen otros, tampoco podemos decir, oye, resuélvenos el sistema. Lo tenemos que hacer nosotros en nuestro día a día. Estás diciendo que además de estar al pie del laboratorio, deberíais estar quizá más en la planificación de la ciencia, los científicos. ¿Un científico puede ser un buen gestor? ¿Puede ver con la suficiente perspectiva como para...? Bueno, un buen científico no es que pueda ser un buen gestor, es que debería ser un buen gestor. Sobre todo un gestor de proyectos y gestor de personas, de todos los alumnos y estudiantes e investigadores que pasan por su laboratorio y aprenden de él. Pero la ciencia vive más allá también del laboratorio y se puede hacer ciencia fuera del laboratorio. Y entonces es primordial que los científicos nos demos más a la sociedad. Y uno de ellos pues, es facilitando que podamos aportar asesoramiento, por ejemplo, a los políticos para la toma de decisiones. Esto en otros países como el Reino Unido se hace y se hace muy bien, es ejemplar y hasta la Unión Europea está tomándolo como modelo para construir también un asesoramiento científico. ¿Qué podemos importar del Reino Unido en cuanto a política científica? Que aquí es una política a muy corto plazo. Claro, una de las cosas buenas que he tenido de mi etapa en el Reino Unido es ver otro sistema, ver cómo funciona otro sistema de ciencia y tecnología y desde allí ver y comparar las cosas buenas y malas que tiene España, ¿no? El talento científico, los científicos van a países que tienen tres características fundamentales, ¿vale? Que son países con un sistema estable, un sistema de ciencia y tecnología estable, con una financiación buena y diversa, no solamente los fondos públicos, sino fondos privados, fondos de fundaciones y fondos del extranjero. Pero eso, son sistemas estables y consolidados. Necesitamos que sean sistemas dinámicos, donde la carrera profesional esté bien definida y donde tú puedas progresar académica, científica y profesionalmente. E incluso progresión de la carrera, pero no incluso solamente dentro de la investigación, que te permita dar el salto a, no sé, pues a empresa, donde puedas investigar un tiempo y te vuelvas a la academia, o incluso pues, en la administración te vuelves, etc. O sea, una carrera dinámica, transversal y que favorece la movilidad, ¿vale? Y el tercero es la calidad del sistema científico al que vayas. Vas a estar rodeado de buenos científicos, vas a aprender de los mejores. Es importante crear un caldo de cultivo para que las mejores ideas científicas se lleven a cabo. Y eso solamente pasa cuando te reúnes con los mejores. Hablabas de dos cuestiones. Por un lado, la falta de dinamismo dentro del edificio científico, digamos, para que los jóvenes investigadores se puedan mover y puedan evolucionar en su carrera y, en fin, ocupar puestos importantes de dirección, que aquí bueno, pues es un poco más rígido. ¿Eso está llevando a que mucha gente se vaya de aquí? ¿Eso y que los jóvenes investigadores quizá creen que aquí no van a tener un futuro? Yo creo que una de las cosas es que España ha sido capaz de ser imán de talento para
por ejemplo, deporte. España es un buen país donde todos los deportistas quieren venir. Si invirtiéramos tanto en ciencia como en Si es que no solamente es inversión, es cuestión de que, antes te lo decía, un sistema tiene que ser dinámico, estable y de calidad, ¿no? Entonces, te encuentras que la liga es ahora una liga potente, exclusiva, y hay jugadores internacionales que se quieren venir a jugar aquí. Lo mismo con las escuelas de negocio. En España resulta que estamos logrando atraer gente de todos los países para que estudien en nuestras escuelas de negocio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar las cosas que no están funcionando bien en nuestro sistema para que logremos atraer gente española que se haya ido y gente extranjera. Si seguimos mirando que España y la universidad, no sé, de Valladolid, de Cuenca, solamente es para el vallisoletano o para el que es de Cuenca, pues nunca vamos a estar jugando en la Champions League o en el Mundial de la ciencia, que al fin y al cabo la ciencia es una empresa global que no conoce de fronteras. Tú no solo has visto esto, sino que además has actuado en consecuencia, ¿no? Porque has creado una asociación en la que hay científicos españoles que están en Reino Unido. Cuéntanos un poquito. Sí, pues esto fue en 2011 y me inspiré mucho en mis compañeros portugueses, que también tenían una asociación de estudiantes e investigadores portugueses en el Reino Unido. Y yo decía, ¿y por qué no los españoles? Pues hay que hacer algo, y somos muchos los científicos españoles que estamos en el Reino Unido. Bueno, pues hace 4 o 5 años nos empezamos a reunir periódicamente y a sentar las bases de una asociación de científicos por y para los científicos, pero también con un claro impacto en la sociedad. Entonces establecimos 4 ámbitos de acción. Uno era la mejor formación y red social y profesional de los científicos. Segundo, acercar la ciencia a la sociedad. Tercero, asesorar en materia de ciencia y tecnología a las instituciones que así lo desearan, públicas, privadas, británicas o españolas. Y la cuarta, pues favorecer las colaboraciones científicas entre los países, entre España y el Reino Unido en concreto. Porque creemos que, vale, nos hemos ido, pero todavía podemos aportar cosas a España. Algunos de nosotros regresarán y otros, pues todavía estando ahí, podrían facilitar colaboraciones, que es que cuando estableces colaboraciones científicas entre España y el Reino Unido, lo que estás facilitando es que, primero, estás apoyando y promoviendo internacionalización de la ciencia que se hace aquí, y segundo, estás facilitando que haya trasiego de gente que vaya para allá, pero también que venga, que eso es lo importante también. ¿Cuántos de los que se han ido pueden volver y encontrar aquí condiciones favorables para trabajar? No hay ningún estudio claro que confirme una cosa o la otra. Entonces, sí que existe un estudio reciente del Foro Davos, que somos el país número 74, creo, en atracción de talento. Eso es muy bajo. A mí me gustaría que fuésemos capaces de atraer más talento. Pues hasta que España no diga, vamos a dejar de lado el debate, porque es que es una cortina de humo. ¿Hay o no hay fuga de cerebros? A mí me da igual que la haya o que no la haya. Yo lo que quiero es que España atraiga cerebros. De los españoles que nos hemos ido y de extranjeros que quieran venir a España a hacer ciencia. ¿Qué empezarías a cambiar para que la ciencia en España empezara a cambiar y empezara, digamos, un poco, bueno, pues avanzar a paso de gigante? No sé si a paso de gigante, pero dar el primer paso. Bueno, pues hay distintos ámbitos donde habría que actuar. El ámbito de la financiación y del sistema científico en sí, incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología de manera progresiva y hacerlo totalmente independiente de los ciclos económicos y políticos que haya. Hacer que la ciencia y tecnología sea una prioridad de Estado. Eso por una parte, ¿no? Hacer que los presupuestos que se dediquen a ciencia se ejecuten, y eso pues con la Agencia Estatal de Investigación puede ser un primer paso para andar en ese camino, ¿no? Pero luego hay que flexibilizar el sistema, hay que hacer que las universidades, los centros de investigación sean capaces de atraer gente, y para ello pues tenemos que tener programas de atracción de talento potentes, una mejor versión del Ramón y Cajal, por ejemplo. Por otra parte, acercar la ciencia a la sociedad. Yo creo también es necesario que España empiece a tener una gran actividad en diplomacia científica.
a relacionarse pues, con todos los países del Mediterráneo, con los países de Latinoamérica, y bueno, pues con los países Reino Unido, Estados Unidos, para hacer convenios bilaterales, colaboraciones internacionales, hacer marca España utilizando la ciencia, ¿no? Y bueno, también a mí me gustaría ver que los propios científicos nos lo tomamos en serio y hacemos una asociación, una real sociedad de científicos españoles, una real academia, o real o no, lo que sea, ¿no? Pero de verdad que creamos que somos parte de la sociedad y que tenemos que hacer que ésta valore más lo que estamos haciendo. Y yo creo que en ese punto estamos dando los primeros pasos. Como estábamos hablando un poco de financiación pública, privada, ¿habría que impulsar la financiación privada más sin que eso signifique que no hubiera una financiación pública? ¿Habría que tener una ley de mecenazgo potente? Yo como lo veo es que tenemos una bañera y hay 4 grifos. Y un grifo son los fondos públicos. Un segundo grifo son los fondos privados de las empresas que usan innovación, hacen I+D en ellas y establecen colaboraciones con las universidades y centros de investigación. Luego tenemos otro grifo que son el agua o los fondos que vienen del extranjero, de la Unión Europea, de convenios con Estados Unidos, etc. Y luego tenemos un cuarto grifo que es el grifo de las fundaciones o el grifo del mecenazgo. España es uno de los países donde el mecenazgo mueve muchos fondos, representa el 0,8% del PIB, unos 8.500 millones. ¿Y qué pasa? Que solamente 78 millones de euros se dedican a ciencia. De todo eso, pues por supuesto en el Reino Unido representa el 5% de la financiación total de la investigación viene de fundaciones. Y entonces, por supuesto, una mejor ley de mecenazgo se necesita en España. Necesitamos más fundaciones haciendo labores en pro de la ciencia y la tecnología. Y necesitamos que los propios ciudadanos, no solo a través de sus impuestos, que también, pero que con gestos de apoyo a la ciencia, haga que llegue más dinero, más fondos a la investigación y que la bañera se vaya llenando. Y bueno, me gustaría preguntarte por esa otra faceta ahora de tu carrera en la que estás ahora, ¿no? Que temporalmente has dejado la bata colgada en el perchero y estás en tareas de diplomacia científica, decías. Exacto. Explícanos un poco. A veces digo, he colgado la bata y me he puesto la corbata. Eso está bien. Bueno, pues antes decías que si un científico debe ser buen gestor o buen político o lo que sea. Bueno, una de las cosas... Más que si debe, que tú lo has dejado muy claro, que sí puede. Que sí puede, es verdad, es verdad. Pues el caso es que cuando estuvimos montando la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, me di cuenta de lo mucho que disfrutaba gestionando personas, gestionando proyectos y haciendo cosas de política y diplomacia científica. Y bueno, yo tenía algunas ofertas para volverme a España, pero tenía el run continuo de, bueno, ¿y si te puedes dedicar a esto profesionalmente o tal? Y también, pues, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología sacaron unas plazas de coordinadores científicos en varias embajadas, ¿no? Y una de ellas era en Londres. Cuando leí los requisitos dije, esto lo puedo hacer yo. Y lo puedo hacer y además disfrutaré mucho haciéndolo. Y entonces, pues, ahí he empezado hace muy pocos meses. Entonces, ¿qué es la diplomacia científica? Pues es un concepto que se está acuñando en estos últimos 10-15 años, pero que se venía haciendo de mucho antes, sobre todo en países potentes tipo Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. La diplomacia científica tiene 3 aspectos. Uno es usar la ciencia en la diplomacia, ¿no? Por ejemplo, pues asesoramiento científico para realizar actividades diplomáticas o también hacer que la ciencia sea un tema de diplomacia exterior. Otro es el tema de diplomacia para la ciencia, ¿no? Hacer que poner varios países en común para llegar a resolver grandes retos de la humanidad. Por ejemplo, bueno, pues las grandes instalaciones del colisionador de partículas es un ejemplo de diplomacia para la ciencia. Y otra cosa es la ciencia para la diplomacia, utilizar la ciencia para arreglar tensiones políticas entre países.
Y bueno, pues era un momento tan bonito en el que España empezaba a hacer, o empieza ahora a hacer actividades más en serio en este sentido, que dije, me tengo que meter, tengo que explorarlo. Todavía sigo asociado a mis proyectos de investigación que estoy terminando y bueno, pues por el momento ya veremos qué pasará. Pues mucha suerte con esta nueva faceta tuya y bueno, a ver si conseguimos entre todos, cada uno en su parcela. Esta que comentas puede ser muy importante, que la ciencia en España sea, sí, no solo que tenga la calidad que tiene, sino que además sea algo que esté, como tú decías, que forme parte de las raíces de la sociedad y que sepamos sacar el rendimiento que otros países sacan. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.